tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso multimedia en donde somos sonido original. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, a las de la Pantera en la frontera norte y por supuesto, queridos amigos, a Radio La Nueva República. Queridos amigos, gracias por permitirnos compartir la vida con ustedes. Gracias por hacerlo conjuntamente con dos periodistas de primer orden, como es el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro Juan Bautista, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Así es que ambos con una trayectoria importantísima, ambos premios nacionales de periodismo y ahora ya desde hace varios años parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, y el maestro Juan Bautista es cofundador de la Fraternidad de Reporteros. Un saludo, un abrazo y bueno, pues estamos aquí para ustedes, queridos amigos. Maestros queridos, hay muchas noticias, muchos comentarios. Recientemente, hace unas horas, apenas reciente, 1 hora y media aproximadamente, se dio un dictamen por parte del Tribunal Electoral. Yo les pediría antes que nos pudiesen compartir esto alusivo al partido de Morena. Adelante, por favor, maestro Juan Bautista. Gracias, Celeste. Buenas tardes, amigos, auditorio selecto de este programa Voces del Periodista. En principio, comentar que este tema, la destitución, porque eso es una destitución, hay un fallo en contra de esta figura, que fue una figura, para que nos entienda el público, maestra Celeste y Enrique Pastor Cruz Carranza, era una especie de presidencia por encargo. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer presidente, coordinador, bueno, así se les denominaba, coordinador nacional, pues era el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él, al ser candidato, deja a Céfaro el cargo de presidencia y la asume en una especie como de encargada de despacho, no a través de unas elecciones, y así se mantuvo. Ella, entiendo, eso hay que verlo en términos ya formales, ella ostentaba el cargo de secretaria general. Entonces, al subir, esta dirigente se mantiene durante largo tiempo, pero no estaba obligada a convocar elecciones, y eso se fue posponiendo por 1000 razones, porque parte del partido, los que están afiliados a ese instituto político, se convirtieron en funcionarios, hubo ciertas carteras que quedaron acéfalas, era más importante algunas acciones de gobierno, y hay que entender eso de una manera pues formal, con esa lógica que tienen los partidos. Cuando asumen ya el poder, pues se van a gobernar. Entonces, bajo esas premisas de que no había las condiciones, no había tiempo, hay un protocolo, hay un estatuto al interno, pues no se habían dado esta serie de manifestaciones, hasta que un grupo importante de militantes de la misma dirección nacional, delegados también, empezaron a tener reuniones ya cerca de hace, pues por estas fechas va a ser un año, donde empezaban a demandar elecciones abiertas para elegir al nuevo presidente. La señora Yeidkol adujo muchas razones, entre ellas incluso llegué a escuchar que eran las financieras, que eran liderazgos que no estaban ratificados, que no eran asambleas legítimas, y así se fue en ese discurso. Cuando hizo crisis esto, la principal crisis fue hacia finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado, donde ya un grupo de militantes demanda ante el Consejo, es un Consejo de Ética, donde está
Héctor Díaz Polanco, para decirle, oiga, pues aquí requerimos de que usted nos haga caso porque se están violando los derechos y garantías de los militantes. Se hace una primer convocatoria, por ahí Berta Luján, que también estaba pugnando por ser presidenta, se hace a un lado, queda eso en una especie de impas, y a principios de este año, pues ya se toman decisiones más serias, se convocan a una gran mayoría de delegados y se hace el acuerdo bajo una sesión, entiendo que extraordinaria, y esa sesión donde eligen a Alfonso Ramírez Cuellar, hay que recordar político del norte de Chihuahua que surge por allá de los años finales de los 90 con la historia del Barzón y estos asuntos de las grandes deudas, principalmente a la gente del campo, y primero después incursionando al PRD, después como muchos de ellos sumados a otra parte de la izquierda, a movimientos regionales, lo eligen, lo ratifican, y hoy pues vemos que la están teniendo por lo pronto la razón jurídica de este tribunal. Celeste, sería mi comentario. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista. Yo quisiera escuchar al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza para después, posteriormente, a ambos hacerles una pregunta. Bueno, espero plantearla mejor al final, después de escuchar al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Adelante, maestro querido. Sí, licenciada, muchas gracias, mi querido maestro Juan Bautista. Excelente recorrido en la historia del inicio de este partido, del Partido Morena, y efectivamente un partido que nace bajo el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se consolida, hace y participa en sus primeras elecciones, y una vez que llega la decisión de tener al candidato a la presidencia de la República, pues se da todo el procedimiento que en este momento nos explicaste muy atinadamente. Lo que se avisora a partir de la llegada al poder, el voto que se consolida con el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, no solo en su elección, sino en la convocatoria que él hace en los cierres de campaña para que se vote uniformemente a favor de todo el proyecto, permitió la llegada y los fueros de muchas gentes que llegaron de último momento o que pensaron que iban a tener una plataforma de negociación o chantaje en su respecto con sus anteriores partidos. Hoy se visualiza ya un proceso que no está muy lejos, que es el proceso intermedio. Va a haber cambio de gobernadores, hay un cambio completo de la Cámara de Diputados, y todo ese capital político se había dejado en manos de muchos advenedizos, muchos oportunistas que ya habían consolidado el control de los partidos en los diferentes estados de la República, y en donde todo el mundo estaba trabajando ya de común acuerdo para sus candidaturas, usando la misma metodología que usaron en los partidos que estuvieron militando, a los cuales salieron o fueron defenestrados, y que ahora, en una suerte de gatopardismo y de oportunismo político y de negociaciones en intereses en este sentido, pues se tiene que frenar. Hay una militancia que caminó durante 18 años al lado del proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, una militancia que vivió, confrontó y afrontó todos los inconvenientes, y que al momento en que era necesario hacerse a un lado para consolidar el proyecto, lo hicieron, pero que definitivamente mi percepción es que hoy no están dispuestos a que los mismos que llegaron azotando puertas en donde hicieron toda clase de tropelías y que ahora militan, muchos de ellos con cargos y en todos los estados, un control político que se dio deliberadamente, hoy quieran seguir adelante, porque seguramente sería un impedimento para el verdadero aterrizaje de la cuarta transformación y de todo este proyecto de cambio de régimen, que solo va a ser factible con gente plena y totalmente identificada, no militantes de oportunidad que ya lo hicieron dentro del PRI, dentro del PAN, dentro del PRD y dentro de todos estos alternancias concertadas que ahora en este proceso anterior
no fue así. Maestros ambos, ya vamos a ir a un corte, pero todavía nos queda minuto y medio. Yo quisiera preguntarles precisamente cuál y dónde creen que esté aquí ahora la prueba de fuego para el partido Morena en cuanto al origen que tiene, lo que fue la causa, que fue el impulso precisamente de el ideario y la historia de Andrés Manuel López Obrador de la mano de muchos otros luchadores sociales, pero que él fue encabezando, que él fue llevando este liderazgo en cuestión de la ideología, ¿no? Y de este sueño por la cuarta transformación. ¿Qué podemos esperar de este cambio? ¿Se va hacia este rumbo? ¿Qué es lo que se puede avisorar? Juan, querido, antes de irnos al corte y después de regreso. De manera muy rápida, yo diría que es un reto muy interesante para un instituto político, porque Morena, por el comportamiento que estamos viendo hasta el día de hoy, sigue siendo un movimiento. Morena no se ha consolidado con la estructura realmente ni el comportamiento de un partido. Hoy tenemos, por ejemplo, un razonamiento acéfalo de los dirigentes del mismo sello de identidad política, que un partido tiene que aglutinar no solamente a los militantes, sino más, e incluso en algún momento señalar críticas a la gente del mismo poder, de su mismo sello. Entonces, Morena en ese sentido creo que debe madurar hacia la estructura de un partido. Y ahí tenemos el ejemplo, España, el caso de Podemos, ¿no? Sería mi primer comentario. Gracias, maestro querido. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original, y también gracias a quienes están en los micrófonos, queridos amigos, compartiendo la vida con ustedes, con nosotros, que son el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro Juan Bautista. Los estamos escuchando y gracias a ustedes siempre, queridos amigos. Bueno, retomando el tema, y bueno, se quedó pendiente, comentó algunas cosas el maestro Juan Bautista, no sé si algo más haya faltado, y posteriormente también el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Adelante. Me gustaría anotar sobre el asunto de las estructuras de los partidos, que son una parte esencial de la vida democrática, principalmente de la vida moderna, iba a decir de Occidente, pero pues también esto ya se da en Oriente en algunas partes, ¿no? Fuera de los sistemas que tienen reinados. Entonces, los partidos políticos han sufrido una transformación para, pues digamos, en algunos casos para mal. En el caso mexicano, en el caso latinoamericano, muchos de estos partidos se fueron corrompiendo y se transformaron, de eso hay muchos trabajos y tesis, en el asunto de como si fueran empresas comerciales, gerencias. En eso se convirtieron. En el caso mexicano, bueno, hay incluso por ahí 2 o 3 partidos que son cotos de familias de 1 o 2 o 3 apellidos o 4, y esos son los militantes y ellos son los dueños de esas marcas, que son dueños de marcas de esos partidos, y así se manejan, pero con una acción social. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Morena? Morena es un caso muy especial porque en 5 años irrumpe en el escenario político, se registra como partido, gana la primera elección, que fue la del Estado de México, no para gobernador, pero sí ya participa para tener sus escaños como diputados, y eso le da la plataforma para avalar a un candidato presidencial. Al 4º año gana las elecciones presidenciales con 30 millones de votos, algo inusitado. ¿Y qué es lo que manda este movimiento popular, no de partidos, o este movimiento popular ciudadano,
con una trayectoria de centro izquierda, arrasa y aniquila y arrincona a los partidos políticos tradicionales que hoy se encuentran en severas crisis de legitimidad y no alcanzan a levantarse, así como estas peleas de round de peso completo, que cuando le pegan al contrario van a dar a la esquina, no alcanza a levantarse ninguno de esos partidos y otros incluso desaparecieron, aunque por ahí quedaron con algunos diputados. ¿Qué es lo que sucede después? Parte de esta militancia se convierte en la clase gobernante y dejan acéfala, digamos, la estructura de lo que iba a ser el partido, pues se queda como acéfalo y no tiene una vida orgánica. Preguntémonos, por ejemplo, ¿dónde están las campañas? ¿Dónde estuvieron las campañas de Morena bajo el tema de los feminicidios, el asunto de la educación, el tema de las becas, el tema de la militarización del país, así como es el tema de la seguridad? ¿Dónde están esas posiciones críticas del partido o de ese partido, de ese movimiento que tendría que ser un partido? ¿Dónde están sus nuevos militantes? Entonces entró en una especie como de impas donde quedó acéfala una gran parte de su actuar, incluso al interior, hay que verlo así. En este movimiento en muy poco tiempo tan tuvo crisis que por un mes y medio tuvo 2 presidentes, tan tuvo crisis que tuvo 2 medios de comunicación registrados como Regeneración, por ejemplo, que lo dirige el maestro Barajas, Rafael Barajas del Fisgón, y otro que lo dirigía la misma Yedcol bajo el nombre de Regeneración, pero de género. O sea, 2 medios de comunicación, 2 aparatos, sin otorgar dinero a la capacitación, que ahí esa parte de la capacitación es muy importante para cualquier movimiento o partido, porque se trata de preparar, y ahí hay una visión muy atinada de que no hay nuevos liderazgos. Hay algunos liderazgos que incluso son mediáticos, son jóvenes preparados, pero son escasos y están muy posicionados. ¿Dónde está la nueva generación, aparte de las caras que ya conocemos desde hace años y que vienen de otros institutos? Y por último, para cerrar, pues ya lo que viene, yo creo que derramar la olla completa, no el vaso, sino la olla completa, pues es esta decisión de la misma Yedcol de ingresar a las filas a candidatos del Partido Revolucionario Institucional, que fueron sus contrarios, principalmente en el estado de Hidalgo, como hechos fehacientes que mostraron la militancia y casi, bueno, pues que asaltaron de manera no sorpresiva, sino anunciada y de manera pacífica, defendiendo la dignidad de la militancia, que decían, no es posible que hoy los estemos incorporando cuando eran, pues si no los contrarios, sí los adversarios muy fijos, y ellos no nos pueden acompañar en esta ruta. Sería mi comentario, Celeste. Sí, bueno. Sí, ahí sería mi comentario, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Sí, así es. Adelante, maestro don Enrique. Sí, bueno, muy interesante, como siempre, mi querido maestro Juan Bautista. Coincidencias sí las tengo, puntos de vista en las que no lo hago también, porque dejaríamos de ser periodistas, que nos gusta hacer debate. Y efectivamente, mira, en las características del partido Morena vinieron a construir y a conformar el verdadero cauce de la lucha social del licenciado Andrés Manuel López Obrador, después de haber sido prácticamente huésped de los demás partidos, los cuales, y lo digo con toda certeza, fui testigo, ese liderazgo y esa fuerza fue negociada en los diferentes estados de la República y con los diferentes partidos para tener una especie de bisagra política en donde si las cosas no salían como se esperaban en una entidad de la República cualquiera, pues entonces los grupos de poder en conflicto, los grupos neoliberales de poder en conflicto, amagaban el rompimiento. Al nacer Morena, nace el instrumento real del movimiento de regeneración nacional. Y obviamente, al iniciarse el proceso que lleva a la presidencia de la República, fue necesaria la apertura para que toda intención de participación política de quienes habían quedado al margen de esa ruptura que generó el Pacto por México, la mezcla de partidos que era inconcebible verlos juntos, PRD,
PRI, PAN, el PANAL, todos haciendo el proceso para llevar la privatización, o sea, acto de revertir la nacionalización del petróleo y el saqueo, pues todos esos elementos y todos esos factores consolidaron los 18 años de lucha. Dices tú que hay liderazgos jóvenes, sí, y hay liderazgos maduros. También hay un gran bloque que se estableció por quienes usurpan y infiltran al partido Morena durante ese procedimiento, y que hoy, con todo lo que representa la fuerza del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador capitalizado dentro de las siglas de Morena, y el ejemplo está en Puebla, para poner uno al frente, como una disputa de poder interna de los más destacados militantes del partido Morena para tener esa candidatura después de el acontecimiento de la gobernadora. Y esto, ante el panorama que se avisora, pues obviamente los que llegaron a infiltrar al partido Morena, los que colocaron gente que venía de participar en el acto apátrida, de haber nacionalizado el petróleo, de haber legalizado ese procedimiento, ahora resulta que son funcionarios de la Cuarta Transformación o activistas destacados después de haberse transmutado como si esto fuera un arte de magia. Yo te puedo citar, porque a mí me gusta dar ejemplos concretos. El líder del Congreso del Estado de Campeche, durante el proceso de calificación y para hacer válida la reforma energética, Ramón Ochoa Peña, vota e incluso tiene un discurso muy agresivo, y hoy es el funcionario del gobierno federal en la Cuarta Transformación, en un área como pesca, donde fue defenestrado y señalado como un ente corruptor. Y así como ese, son muchos los grupos políticos. Aquí hemos visto al senador Aníbal Ostoa, que de verdad yo a veces pienso que no hay nada que hacer en el Senado, porque el señor se la pasa supervisando a la representante del gobierno federal, haciendo juntas y exigiendo que los cargos sean la lista que de Álvaro Obregón envía la alcaldesa Laida Sansores San Román, cuando hay una dirigencia que se niega a abrir los espacios y que tiene total control. Y eso se ha duplicado. El problema es que hoy lo que sucedió en su momento en el PRI, los cacicazgos políticos, lo que sucedió en el PRD, con las tristemente célebres tribus, como lo calificaron diferentes medios, es lo mismo que está pasando en Morena. Y los verdaderos líderes sociales, la gente que de buena fe, la gente intelectual, los hombres y mujeres comprometidos con este movimiento, quedaron al margen, están al margen y no los dejan participar. Bueno, pues esto es interesante, queridos amigos. Vamos a ir al corte y regresamos. Se está poniendo muy interesante, y más aún aquí hay que ver un análisis de prospectiva, y ustedes tendrán la última palabra. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia donde somos sonido original. Gracias también a las de Radio Turquesa la joya del sureste, y también, por supuesto, a Radio La Nueva República. Queridos amigos, un abrazo. Les invitamos a quien pueda ir a una noche de museos. Esta noche de museos, hoy nosotros vamos a ir en todos los museos. Ustedes pueden consultar la cartelera. México es la capital cultural de América, así es que la entrada libre en cualquiera de los museos. Nosotros nos vamos a dirigir a la Escuela Nacional Preparatoria, que está en San Ildefonso, número 30, esta donde surgieron, y hay tanta historia que está en esta calle San Ildefonso, como les decía yo, número 30. Va a haber historia, va a haber música, un recorrido muy interesante, y va a haber un concierto con jóvenes talentosos de 19 a 20 horas que no se lo pueden perder, y si se lo pierden ya luego les platicaremos, pero realmente va a estar muy entusiasta. Así es que quien pueda ir a San Ildefonso número 30
La entrada es libre y bueno, es algo que en lo que participa la máxima casa de estudios, la universidad y también la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bueno, pues retomando el tema, maestros queridos, me compartían que querían abonar algo más sobre uno de los comentarios que estaban haciendo, ampliar sobre estos cambios que apenas se dieron a conocer hace poco más de 2 horas sobre la estafeta en Morena, ¿no? Y también es bien recordar que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador comentó y lo ha dicho en varias ocasiones que si él ve que Morena pierde la esencia y se convierte en otra cosa, que él mismo ya no participaría ahí, ¿no? Él ha sido muy respetuoso, no hace pronunciamientos, pero eso que dijo fue muy importante. Vamos a retomar, maestro querido, con el comentario que se quedó pendiente. Adelante. Sí, me dice bien, ¿verdad? Sí. Bueno, maestro Juan. No, a usted que pidió que quería ampliar el comentario. Miren, sí, yo quiero complementar mi participación en este tema, en el sentido de que efectivamente cuando el propio presidente de la República, después de ser el motor del partido que fue quien lo llevó como instancia jurídica de participación y como lo establece nuestra democracia para tener opción de ser y participar ya directamente, ya no entrar a las negociaciones que se dieron en los últimos anteriores 2 procesos, sino directamente, con la fuerza directa hacia la ciudadanía. Lo que estoy completamente seguro es que en esta evaluación ha quedado muy claro que quienes se beneficiaron en el oportunismo y en el arribismo hacia el partido Morena, hoy no quisieran que esto se modifique. Hoy quieren convertirlo, como sucedió en época de Ernesto Zedillo, en el partido de ellos, en el partido del poder, donde vuelvan a usar las siglas para apoderarse de cargos, porque yo vuelvo a insistir y pongo ejemplo lo que tengo a la mano. Hoy hay más priistas, perredistas y panistas con cargos en los congresos, en una auténtica simulación, y obviamente los exgobernadores del estado de Campeche son los más interesados en mantener el control de que las cosas no se modifiquen en ese sentido. Hay que abrirles espacio, hay que crear las instancias, las propias asambleas que se requieren hacer para que se incorporen esos líderes que con disciplina y vocación y con una visión humanista para que el proyecto se concretara, se hicieron a un lado, pero que no puede ser que el partido Morena, que no es tanto el partido, la fuerza que representa el nombre de Andrés Manuel López Obrador, sirva para que los mismos, en un cambio nuevamente de piel, sigan haciendo lo mismo, contaminen y echen por la borda ese gran ejercicio democrático que representó el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, de alguna manera, gracias, maestro. Te pregunto, maestro querido, si tú crees que pues obviamente cada quien ha aportado algo y se aportó mucho en un momento en que fueron las elecciones y todo esto, y que van pasando los tiempos de cada quien. Pero finalmente me refiero a este aporte que también tuvo Jacob Polensky. ¿Qué opinas, maestro Juan Bautista? Hijo, yo sobre ese sentido creo que debo de opinar muy poco en favor de esta presidenta. ¿Por qué, Celeste? Porque el final de para mí es el final de esta trayectoria, manda un mensaje de lesión moral, de una mella en la cúpula del partido Morena. Tuvo que ser un tribunal el que tuvo que definir la balanza para decir esto es lo justo y esto es lo legítimo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que vimos que de manera muy pronta este capital político se melló, se corrompió, perdón que lo diga así, esa es mi opinión. Yo no milito en Morena, en ningún partido, milito nada más con los periodistas independientes y bueno, en el club y en la fraternidad.
Pero esa es una opinión crítica. Creo que en este caso los partidos, o como decía la abuelita, pues hay que empezar a barrer la casa de adentro hacia afuera. Hay que poner disciplina, hay que poner orden, pero principalmente volver a instaurar los códigos de ética, de respeto, y de respeto también a la libre expresión de los militantes. Eso te abre todo un código de ética que se tiene que rearmar, y qué bueno que funcionó la Comisión de Ética y que hoy da resultado, porque fíjate, se tuvo que recurrir a ese mecanismo interno bajo la autoridad legal para tener esta nueva realidad. De no ser así, pues eso se va mellando y se va a entrar en una descomposición. En segundo lugar, quisiera notar que esta parte de los liderazgos, como bien señala el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, sí es en todos los niveles, pero se requieren de fincar, de poner en esas estructuras a los militantes que viven en la cuadra, que están en la milpa, que están en el surco, que viven ahí. No traer a los extranjeros, a los avecindados, o a los que en su momento se metieron por otro lado, compraron un terreno y al rato ya tienen la credencial de residentes y son militantes y candidatos por esos partidos. Tenemos, por ejemplo, 2 lecciones que tienen que arreglar, 2 tareas urgentes, en mi opinión, que tiene que arreglar la nueva dirigencia de Morena. Uno es el padrón. Se habla de un padrón de 3 millones de militantes, en otras cifras se habla de un padrón de 2.200.000, y hay otra tercer padrón que decían que era el más legítimo, que es de cerca de 1.200.000 militantes. Entonces, ¿cuál de los 3 es el certero? Creo que hay que volver a hacer otro censo, y a lo mejor hasta por calidades de antigüedad. Esa es una primera tarea. Una segunda tarea es que se tiene que crear una comisión especial que regule el comportamiento de los que hoy son los gobernantes de Morena. ¿Qué pasa con la ley Bonilla, por ejemplo, en Baja California? Pues nos quedamos en medio de las cosas. ¿Qué pasa con la ley Garrote acá en Tabasco? ¿Qué pasa con las agresiones a todos los? Pues bueno, allá tiene que ver algo hasta con seguridad, y donde los que están dirigiendo son militantes de Morena y están acéfalas esos cargos, y no se permite una crítica. Es ahí donde la figura del partido, y hay estudios de muchas ideologías que tienen que decir, a ver, señores, ustedes aquí, aunque están gobernando ahí, pero están por nosotros, están por el voto de Morena, y nosotros nos debemos y a los ciudadanos les vendimos un menú donde incluyen comportamiento ético y claras reglas. Entonces sí, es ahí donde estos partidos, que son como la bisagra entre el poder legislativo y el poder gubernamental, así sea municipal o hasta el federal, el partido es el que tiene que ser una especie de balanza al interior para normar esta nueva cultura y tener que afianzar los puntos principales que vayan también de la mano soportando a su principal dirigente, que es Andrés Manuel. Hoy yo no veo, por ejemplo, que dirigente alguno de Morena salga en defensa del mismo presidente. Digo, una cosa es hablar bien de él, pero otra cosa es salir al frente con ejemplos y con políticas públicas y dando ejemplo de lo demás. Entonces, pareciera hoy también que hay una especie de distanciamiento del presidente, porque no sabemos cómo lo va a interpretar, ¿no? Entonces, es ahí en ese momento donde el partido tiene que ser una estructura, y también se le debe respetar desde el Ejecutivo hasta el presidente municipal o al militante, sea campesino, sea obrero, sea un estudiante, su derecho de expresión y su derecho de opinión al interior de las estructuras. Pues se valga esto como un momento de acomodo, de congruencia, porque bien los dices, y sobre algunas investigaciones que hemos hecho, sí. Pues ves que hay sí. Pues sí que nos consta de supuestos militantes o neomilitantes de Morena que estuvieron militando en otro partido, sí. Y que pues son cachirules oportunistas, ¿no? Entonces ojalá todo esto sirva de un reacomodo y que realmente se vaya siguiendo a la letra lo que el presidente ha dicho, denunciar la corrupción donde sea que esté y que se aterrice para ello. Y esto me refiero también hacia adentro del propio partido de Morena. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias.
Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Somos Sonido Original. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la Frontera Norte, a la Nueva República Radio, la Nueva República, quienes nos transmiten de manera diferida y mucho lo agradecemos. Bueno, continuamos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, con el maestro Juan Bautista, y precisamente en el corte comentaba algo el maestro Enrique Pastor, y posteriormente también nos dará una información el maestro Juan Bautista, pero esto aludiendo a si esto servirá, digamos, de todos estos momentos que ojalá el partido de Morena, que todos valoren lo que tienen, quienes pertenezcan a este partido, así como debería de pasar en otros, ¿verdad? Pero en este partido, que ojalá valoren lo que vale y lo que ha costado, la suma ciudadana que tienen con ellos, más allá de militantes, tienen una suma ciudadana muy fuerte. Bueno, que eso se respeten los principios por los cuales se votaron y por los cuales votamos la mayoría de los mexicanos, y entonces pues que esto se sirva de un tamiz para que haya una especie de purificación y de exposición de motivos, de evidencia, de intereses, para que los que sean realmente los que llevaron a la construcción de este partido, que es la Regeneración Nacional, pues apoye verdaderamente a la Cuarta Transformación. Adelante, maestro don Enrique. Sí, efectivamente, licenciada Celeste, yo creo que es muy importante puntualizar que aquí no hay un debate de qué fue primero, si el huevo o la gallina. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con su liderazgo, llevó a Morena al poder, a la presidencia de la República en su candidatura, y en todos los estados, o una gran mayoría de los estados que fueron incluso símbolos del priismo y del panismo y del Partido Verde, las gubernaturas que hoy, como dice muy acertadamente mi querido maestro Juan Bautista, requieren de la supervisión de la militancia que llegó, la militancia real. Hoy Morena, en muchos estados de la República y en el centro, está dominada o controlada o secuestrada por quienes han seguido pasando esas facturas apócrifas de saldos políticos que no tienen ningún fundamento. Exgobernadores, exdiputados, exsenadores que votaron en contra de la lucha para defender el petróleo, de las reformas energéticas, que votaron contra el modelo económico, en menos de un año, 2 años, ahora resulta que son paladines de la nación, tienen el control de los partidos y son los que mantenían esta inactividad y esta inmovilidad para que las cosas se dieran en el gran pastel que va a significar el reparto de candidaturas en el próximo proceso. Aquí sí debe quedarle muy claro a los que hoy tienen o se consideran poseedores del control del partido Morena, si la nueva dirigencia decide hacer una asepsia, a combatir esas pseudofacturas apócrifas, dejar de pagar al poder político caciquil en cada entidad, a las inercias transmutadas, a los traidores, a los gatopardismos, entonces sí va a haber una dirigencia, sí va a haber una cuarta transformación. Y si no, como lo ha dicho el presidente lleva un liderazgo moral, y hay muchos inmorales infiltrados en Morena. Esa es la gran oportunidad de Morena en todas las entidades de sacudirse a todos esos parásitos que en el pasado proceso se encaramaron, como ya lo hicieron también en su momento con Vicente Fox Quesada, donde el cambio fue que nada cambió. Esa es la apuesta que buscan ahora. Maestro Juan Bautista, gracias maestro don Enrique. Juan Bautista, ¿algo que quieras agregar sobre el tema? Sí, para terminar, Celeste, yo creo que hoy la nueva dirigencia de Morena debiera tener al menos 3 instrumentos para hacer esa asepsia que dice el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Uno sería una gran lupa, un detector de metales y desde luego un escáner para revisar los currículums, las actitudes, el comportamiento y unos binoculares para ver incluso desde lejos el comportamiento de los dirigentes o de los próximos candidatos, porque
Bien se dice que esta elección intermedia es una elección que va a definir, así yo lo creo, los próximos 10 años de la política nacional, porque ya entra la figura de la reelección en algunos diputados, Celeste, entonces sería importante tomar en cuenta esos preceptos. Además, desde luego, pues el asunto de la ética al interior de ese partido. Bueno, pues esto es muy interesante, queridos amigos, ustedes denos su opinión y bueno, yo les agradezco a ambos maestros. Juan, querido, querías compartir algo. Sí, un comentario, Celeste. Fíjese, amigos, ya lo tocamos aquí en algún momento, Celeste, varios, el tema de los jubilados, pero hoy es el caso de los jubilados de esta empresa, de este sindicato de teléfonos de México, donde cerca de 30,000 sindicalizados ya jubilados están en riesgo de tener problemas serios con la pensión que reciben. ¿Por qué? Fíjense que desde el año pasado el IFETEL, con las nuevas reglas, declaró empresa preponderante a Teléfonos de México y le dijo, bueno, pues como tú eres un gigante, pues tienes que dividir tu empresa. Son 62,000 trabajadores, de los cuales 32,000 tendrían que ir a parar o a otras empresas o a su casa. Entonces, el sindicato está dando una lucha interesante ahí para mantener las plazas de estas personas, los que están en activo, que son 62,000, y mantener los mismos ingresos y cuotas y percepciones para los jubilados, que son más de 30,000 trabajadores. Entonces, entiendo que es un momento complicado porque pues están en riesgo. No tenemos que hablar de las 32,000 plazas o de las 92,000 plazas, sino de 92,000 familias en todo el país. Entonces, un tema siempre delicado. Ya incluso para el 25 de abril próximo, el sindicato está obligado a presentar, bueno, con la otra parte, como su propuesta de contrato colectivo de trabajo, como lleguen, y también un emplazamiento a huelga. Entonces, son momentos definitivos. Entiendo incluso que un grupo de jubilados el día de mañana se presentará allá en Palacio Nacional a entregarle un pliego petitorio al presidente de la República. Esperemos que lo reciban, desde luego, pero pues son luchas de los trabajadores importantes. Digo, cada quien tendrá su percepción de las cosas, pero este sindicato, como el sindicato de electricistas y el de Pemex en su momento, en sus orígenes, fueron los que crearon pues una gran parte de la industria de esta nación y que pudo echarse a andar. Hoy estos jubilados pues están en un alto riesgo de perder una parte de la percepción, sobre todo ahora que dice la empresa, todavía en manos de Carlos Slim, que hay 105,000 millones, esa es la cifra que me dan ellos, yo no sé si sea la exacta, se me hace mucho dinero, pero que no aparece y que ya no hay dinero para pagarles. Entonces sí es un tema que pone pues los focos rojos para los trabajadores, un tema que, si gusta, Celeste, ya lo platicaremos en la mesa de redacción y pues poder hacer un trabajo más de fondo si tú lo consideras. Ese era mi comentario. Me parece muy interesante, y sobre todo que aquí va a ser una cuestión técnica lo que obliga a dividir, pero prácticamente las tareas y la división de actividades pues va a ser prácticamente, digamos, la misma, aunque difieren algunas pequeñas cosas, pero además hay ya derechos ganados de muchos años y de mucha gente, ¿no? Así es. Maestro querido, lo que usted quiere abundar, maestro don Enrique. Pues yo quisiera aprovechar, licenciada Celeste, por las experiencias que hemos tenido acá en el sureste de la República y sobre todo en la zona de plataformas. Está pegando fuerte el Frente Frío número 41, ojalá se hayan dado los avisos, las alertas necesarias. Se anuncian vientos intensos y me vino a la memoria, no sé por qué, aquella gran tragedia de Usumacinta y en las plataformas. Con las mandarinas, maestro. Así es, ojalá se corra y se hayan corrido los avisos pertinentes, porque cada vez que terminan estos frentes fríos, pues vuelven a aparecer pescadores o trabajadores que fallecieron por falta de aviso oportuno, licenciada. Ojalá que sea, maestro querido. Bueno, maestros ambos, Juan Bautista, Enrique Pastor Cruz Carranza, y bueno, quienes nos escuchen también estar alerta de este frente frío. Estamos hablando por esta bellísima región del sureste de nuestro país. Un abrazo, queridos amigos, sigan en estas frecuencias, porque aquí
se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Les quiero mucho, un beso tronadísimo. ¡Mua! Gracias. Gracias. Buenas tardes.